Ahí está más o menos el resumen amplio que hemos hecho aquí en la Estación Central de todo lo que en la mañana dijo la presidente Dina Boluarte de este primer año de gobierno. Ustedes recordarán que asumió después del intento fallido de golpe de Estado que el 7 de diciembre intentó dar Pedro Castillo. Al no tener respaldo de las Fuerzas Armadas, toda esa intención se le desmoronó, se le vino abajo. Fue vacado por el Congreso de la República por esa acción antidemocrática y finalmente Dina Boluarte asume el gobierno. Vamos con la producción. Hemos trabajado unos 10 puntos, digamos, medulares en todo lo que ha sido este primer año de gobierno de Dina Boluarte, desde el inicio hasta estos días. Y lo vamos a ir repasando aquí. A ver, en primer lugar, Dina Boluarte asume, como decíamos, después del intento fallido el 7 de diciembre de golpe de Estado de Pedro Castillo. Y jura ejercer al cargo. Cuando jura el cargo ella, dice: ejerceré el cargo de presidente de la República hasta el 28 de julio de 2026. Es decir, hasta completar el periodo. Y ahí vino el primer problema. El primer problema, y se lo digo así. Gran sector de la política lo que tenía pensado es que Dina Boluarte iba a asumir una especie de gobierno de transición, ¿correcto? Con el tiempo prudencial como para que convoque a elecciones y haya un recambio democrático luego del descalabro del gobierno de Pedro Castillo. Pero Dina juraba hasta el 26. Entonces, ¿cómo era la cosa? ¿Iba a haber elecciones o no iba a haber elecciones adelantadas? Bueno, finalmente no las hubo, ¿no es cierto? No las hubo, porque no se ha ido y ya no se va a ir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y denostó, obviamente, en ese proceso de juramentación, denostó de lo que había sido revelado en el gobierno de Castillo, ¿no? Los vergonzosos, dijo, latrocinios durante el mandato de Pedro Castillo, es decir, los actos delictivos que se cometieron durante el mandato de Pedro Castillo, gobierno al que ella pertenecía. Recordemos que era vicepresidente de la República y además fue ministra de Estado durante prácticamente todo el gobierno de Castillo. A ver, luego vinieron las protestas. Y con las protestas, el primer gabinete que ella había nombrado, que presidía Pedro Angulo, empezó a tambalear, ¿no es cierto? Empezó a tambalear porque rápidamente en los primeros enfrentamientos empezaron a contar los muertos. Llegaron hasta 18 fallecidos en los enfrentamientos con las fuerzas del orden en diferentes regiones del país. En esta primera crisis de gobierno, lo que anuncia Dina Boluarte es la salida de Pedro Angulo del premierato. Saca a su primer ministro. Es más, ella acepta que había cometido un error, que había nombrado en el cargo a ministros netamente técnicos y que necesitaba una cuota política en el gabinete para manejar justamente los hilos del país. Ella admite ese primer error de gobierno, haber confiado plenamente en un gabinete técnico y no haber puesto allí a piezas políticas que pudieran manejar situaciones complejas. Sadre Pedro Angulo. Y de ahí viene el periodo de Otárola al frente del premierato, ¿no? Nombró a Alberto Otárola como premier. Él era su abogado, su hombre de confianza, que finalmente va al premierato. Y el 9 de enero, en Juliaca, en una jornada de protestas violentísima y sin precedentes, mueren 17 personas. 17 personas. Ya cuando Otárola estaba al mando del gabinete, lo que también se convierte en una, segunda gran crisis de gobierno cuando todavía ni siquiera había terminado el verano. Concluidas estas protestas, que van menguando hacia marzo, ¿no es cierto? Van tranquilizando al país de a pocos. Viene
informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes recordarán, mandó una misión de observadores al Perú, se entrevistó con los distintos agentes políticos, con los representantes de los poderes del Estado, incluso tuvo reuniones con Otárola, con Boluarte, y luego emitió un informe sobre esa visita de inspección al Perú. Y dice cosas importantes, puntos importantes. Este documento asegura que hubo un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza y graves violaciones a los derechos humanos. Ahí lo tiene. Eso es lo que textualmente decía finalmente este informe, digamos, entre lo más resaltante. Este informe es publicado en mayo de este año. Dina Boluarte ni siquiera llegaba a los 5 meses de gobierno, tenía 4 y fracción. Luego ya viene el candado total a la posibilidad de que se adelanten las elecciones. Hubo un gran debate en el Congreso de la República. Ustedes recordarán que desde el Ejecutivo se mandó un proyecto de ley que proponía que las elecciones se llevaran a cabo los primeros meses del año próximo, del 2024, para que el cambio de gobierno se diera ordenadamente el 28 de julio de 2024. Esto fue a debate al Congreso, muchos congresistas allí ya se quitaron la máscara y afirmaron abiertamente de que ellos no querían irse y no se iban a ir y que estaban dispuestos a terminar el mandato. Y que incluso si había un cambio tendría que ser solo en el gobierno, más no en el Congreso, cuando la calle más bien proponía como eslogan que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos. Querían la salida no solamente de Dina Boluarte, sino también de los congresistas. Y finalmente esta iniciativa quedó totalmente bloqueada en el Congreso de la República. Se cerró totalmente la posibilidad de ir de manera adelantada a las urnas y finalmente, a mediados de junio, en unas declaraciones, Dina Boluarte lo que afirmó es que el adelanto de elecciones era ya, descartado del Congreso, un tema cerrado para su gobierno. Con eso quedó oleado y sacramentada la negativa a ir a un adelanto de elecciones. Año propuesto era 2024, era digamos lo más racional respecto a una fecha posible. Algunos hablaban de 2023, lo cual hubiera significado correr con los plazos. Se decía que abril de 2024 podría ser el momento en que se podría ir a las urnas para que haya una segunda vuelta en mayo y un cambio de gobierno el 28 de julio de manera ordenada. Bueno, eso ya no es posibilidad hoy en día. Vamos a pasar a una segunda parte. Lo tenemos aquí. A ver, ¿qué más viene? Ya no hay elecciones, las protestas habían menguado, teníamos a nuevo premier, era Alberto Otárola, y viene un periodo, luego de las protestas y de los muertos, un periodo curioso donde algunos líderes de la izquierda latinoamericana empiezan a disparar dardos hacia la figura de Dina Boluarte y del gobierno peruano. Encabezando esta pseudocampaña, ¿no? Esta mini protesta política latinoamericana, estaba Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, más conocido como AMLO, y secundado por el presidente Petro de Colombia, ¿no es cierto? Donde, miren ustedes, y acá está el dato impresionante, el presidente de México, en estas alocuciones diarias que tiene, estos encuentros con la prensa que da diariamente por las mañanas, se pronunció, se refirió 184 veces a la crisis política, social del Perú y a la presidenta de la República, Dina Boluarte. 184 veces. Otras tantas lo hizo también Petro, por supuesto. Esto generó, ustedes recordarán también, notas de protestas y algunos pronunciamientos de la Cancillería peruana respecto a la intrusión, al inmiscuirse de líderes políticos externos en la política interior de nuestro país. Y de ahí han venido, por ejemplo, también algunas investigaciones de la Fiscalía. La primera, la principal, es por cargos tan graves como homicidio calificado y lesiones graves, esto a raíz de las protestas que se dieron a inicios de años. También tiene
otras 3 pesquisas a la Presidenta de la República, 2 por plagio y la restante es por lavado de activos. Pero digamos que la más importante es justamente por homicidio calificado y lesiones graves, haciéndola a ella la principal responsable, junto con Otárola, que era el presidente del Consejo de Ministros, de las muertes que se dieron durante las protestas de finales de 2022 y principios de 2023. Otro hecho que marcó el gobierno, que tiene que ver con el tema de la inseguridad ciudadana, es el llamado Plan Boluarte. Aquí en el país se reclamaba la implementación para vencer a la delincuencia de un plan Bukele, del plan que implementó en su país, en El Salvador, Nayib Bukele, que es el presidente salvadoreño, que ahora contra lo que dice su constitución se está presentando a la reelección. Bueno, se reclamaba y se decía, necesitamos para el Perú un plan Bukele. ¿Por qué no decían otros un Bukele? Un Bukele. Bueno, ante esto, Alberto Otárola, el premier, en unas declaraciones que dio al paso en el Congreso de la República, en una de sus presentaciones en el Parlamento, Otárola dijo, nosotros no vamos a implementar un plan Bukele, nosotros vamos a implementar un plan Boluarte. Y todos le preguntaron, bueno, ¿y qué es el plan Boluarte? Y él dijo, es hacer todo lo bueno que los otros gobiernos han hecho, ¿no? Y hacer también todo lo que los otros gobiernos anteriores han dejado de hacer en temas de seguridad ciudadana. Eso es lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respecto a el plan Bukele, refiriéndose a la criminalidad que afronta y que azota nuestro país. Luego viene un escándalo de supuesto tráfico de influencias a raíz de unas denuncias periodísticas sobre Nicanor Boluarte, el hermano de Dina Boluarte, que ha sido sindicado a través de informes periodísticos como una especie de asesor en la sombra. El hermano, asesor de la sombra de su hermana y también inmerso en una lucha de poderes con el presidente del Consejo de Ministros, con Alberto Otárola, donde habría pues actuado como un lobista, como un gestor de intereses en el Estado para que, por ejemplo, algunos gobiernos regionales de amigos cercanos o algunas municipalidades provinciales o distritales de gente amiga pudiera conseguir presupuesto del Estado para realizar algunas obras. Eso está en investigación hoy en la Fiscalía. Y luego ha venido el fuego cruzado entre el gobierno central y la Fiscalía de la Nación. Otro de los puntos importantes, recordemos que Patricia Benavides, cuando se hizo pública la investigación que había en su contra por supuestamente pertenecer a una organización criminal que gestaba intereses desde la Fiscalía en otros poderes del Estado a cambio de inmunidad en algunos procesos que estaba viendo justamente el despacho de la fiscal de la Nación, se hizo público en un comunicado. Patricia Benavides, un comunicado público, ella aseguró que había presentado ya una denuncia constitucional contra la jefa de Estado, contra el primer ministro Alberto Otárola y contra todos los que resulten responsables por las muertes, por los fallecidos en las protestas. Por lo cual dijo, esa investigación y eso que están haciendo contra mí es una revancha política por esto, porque yo estoy presentando una denuncia en contra de la Presidenta de la República y del primer ministro. Y como respuesta a eso, ¿no?, me están investigando y me quieren sacar del cargo. Fue una respuesta, digamos, una intención de respuesta para, de alguna manera, bloquear lo que finalmente ha sido la destitución de Patricia Benavides en el cargo. Así hemos tratado nosotros de resumir finalmente lo que ha sido el gobierno de Dina Boluarte. 10 puntos importantes en estos 12, casi 13 meses ya de gestión de Dina Boluarte. La propia Presidenta de la República, usted lo ha escuchado, también ha hecho su balance respecto a lo conseguido en este primer año de gobierno. Son las 7:03.